Hola, soy Daniel Silva del tercero L, perteneciente a la unidad educativa Manuela Cañizares. Este video es parte de mi proyecto de lengua y literatura y hoy les hablaré un poco del libro Ejercicio de supervivencia de Sara Bertrand. La historia comienza en la vida de Laura, una chica que estaba entrando a la vida universitaria, pero ella no se imaginó que un camión iba a chocar contra ella, lo que cambiaría su vida para siempre. Fue llevada de manera inmediata al hospital, donde fue internada. Después de varios días, despertó en la sala de tratamientos intensivos y reconoce a sus padres a primera vista, quienes le cuentan lo sucedido y el estado en el que se encuentra. Después, ella pudo ver lo que pasó. Tenía rota la tibia de la pierna derecha, por lo que debían hacer un trasplante por una rodilla nueva, pero hasta encontrar un donante le estabilizaron con un aparato de pernos y fierros. En la clínica pasaba noches horribles y las enfermeras debían darle una píldora para que pueda tranquilizarse por 1 o 2 horas, y así con noches infinitas transcurrió el verano. Aunque lo que puede salvar ese tiempo fue que conoció a Ricardo. En la sesión de trasplantes traumatológicos, era alguien que no quería un trasplante nuevo, lo que quería era amputarse la pierna, debido a que en el primer trasplante le había causado muchos problemas. En el cumpleaños de Ale, Laura había conocido a Álvaro, aunque eso terminó haciendo que Gonzalo se enoje con ella, porque parecía estar enamorado de Laura, pero ella no lo veía de esa manera. A los 3 días, había tenido una hermosa cita con Álvaro, hasta que al final, él le contó que había tenido algo con una niña de su colegio. Cuando le dieron la alta de Laura en el hospital, comenzaron varios inconvenientes. Aparte del miedo que generó estar fuera de las calles, en su casa también tenía que aguantar horas largas de visita de sus tías, aunque la única que le consoló de verdad era su abuela Carmen, quien se preocupaba si comía bien, si estaba durmiendo, y también jugaba mucho cartas, porque a la abuela le encantaban los casinos, y se hicieron una promesa, que cuando Laura se recuperara, irían a jugar al casino. En la primera semana de marzo apareció un donante, un chico de su edad que había muerto atropellado, y la familia donó la rodilla. Transcurrieron varias horas. Laura se encontraba nuevamente en el hospital para recibir la trasplantación, y finalmente, al despertar, ya no tenía la sensación de los pernos en las piernas. Se sintió más tranquila y agradecida por tener una oportunidad de seguir adelante. En el cumpleaños de Federico, Laura se percató que estaba en esa fiesta Catalina, quien estaba mirando con ojos asesinos, diciendo que Laura se había interpuesto entre Álvaro y ella. Álvaro, por otro lado, intentaba acercarse a Laura, pero ya se mantuvo distante y así terminó la noche, tal como inició. Días después, el sábado temprano, Álvaro apareció por casa de Laura con el fin de conversar, pero ella rechazó la salida y pasaron un mes sin hablar. 8 días después, le invitó a Laura por Facebook a una fiesta en su universidad. Bailaron, hablaron de lo que les gustaba el uno al otro, coquetearon un poco, hasta que finalmente se besaron. Unos días después de la fiesta, Álvaro llamó a Laura, avisando que su amigo Juan había fallecido a falta de oxígeno mientras buceaba. Laura lo acompañó, hasta que de repente estaba frente al muerto, y luego se echó hacia atrás con espanto, y salió del velorio, corriendo hacia una plaza frente a la capilla. Desde ese momento, Juan Carlos permaneció en la memoria de Laura. El recuerdo de su cara de la vida podría abandonar en cualquier momento, y durante los meses de rehabilitación, y sobre todo cuando recibió su nueva rodilla, pensó en las posibilidades que perdió Juan, en el chico que le había donado la rodilla, y se sentía en deuda con ambos, como si le pidieran que salga adelante y lograse valerse por sí misma. Luego llegaron las preguntas sobre qué iba a hacer con su vida, y en algún momento Laura tenía pensado ir a ayudar a Ricardo en su Lucafé. Ricardo es su mejor amigo, su confidente. Trabajaba con él le hacía sentir a Laura protegida, acompañada, porque era el único con quien compartía ese extraño mundo de la enfermedad, las clínicas y las muletas. Una vez que aprendió a moverse en muletillas, se dio cuenta que intimidaba más que una silla de ruedas, como cuando dejabas las muletas a un costado para buscar tu billetera. Las personas te miraban como si estuvieras desnudándote frente a ellos. A diferencia de Ricardo, su rodilla se adaptó correctamente a su cuerpo y no tuvo complicaciones. Por ese entonces, Ricardo ya se había amputado media pierna. Ese día, para celebrar la amputación de Ricardo, Laura fue por unos cortados y se encontró con Rita, quien le regaló los cortados para celebrar la recuperación de Laura. Rita era una enfermera del quinto piso, que se había hecho amiga de Laura y Ricardo. La conocían como la que tenía las manos de ángel con las agujas y la que cargaba con su propia leyenda.
Cuando Laura se acostumbró a las muletillas, se inscribió en un curso de fotografía, gentileza de la abuela, así que estaba matriculada con una cámara que le prestó la tía Irene. El curso fue idea del papá. Según él, debía aprender a mirar. De repente, se encontraba en el instituto, donde conoció a su instructor de fotografía llamado Antonio, quien llegó a la clase a una plaza donde se encontraba una plaza de viejos. Tomó su maletín y sacó unas fotografías a blanco y negro que mostraba la suposición de hojas, como una escultura. Era la misma plaza y mandó a retratar la vejez de la plaza. En mayo, poco después que se dio la bienvenida a las muletillas, el papá de Laura perdió su trabajo. Era editor de una revista cultural. Contaba que llegó a su oficina como siempre, pero que el director quería unirse con él, lo cual le pareció extraño siendo un martes en la mañana. El director no se encontraba solo. Así comenzó la reunión y le informaron que la revista iba a desaparecer. Durante ese tiempo que se quedó en casa, conversó mucho tiempo con Laura acerca de los planes que aún no tenían claros, la fotografía y sobre la historia. Un tiempo después llamaron de una universidad y ofrecieron trabajo al papá de Laura, y con esas noticias en manos se mudaron de casa, lo cual le sentó bien a Laura debido a que quedaba cerca de su abuela y del instituto de fotografía. Laura, para el primer trabajo como fotógrafa, optó por retratar las manos de su abuela. Sacó demasiadas fotografías, cada uno en una distinta pose, y luego se pusieron a revisarlas. Y entre la conversa, la abuela terminó contándole a Laura de cómo conoció a su abuelo y cómo eran los tiempos antes para poder salir con alguien. Y así, Laura regresó a casa con olor a años 50. Clases después, el profesor mostró a toda la clase las fotografías del aula, dando a entender que es un estilo propio. Al final la clase le pidió a Laura que se quedara un rato, y al conversar con ella le ofreció un proyecto para tomar fotografías en una minería, pero no la obligaría a ir ni nada por el estilo. Esperaría a la siguiente clase para saber si se animó Laura o no. En el regreso a casa, pensando en la propuesta del profesor, se encontró con Álvaro. Fueron a comer algo y conversaron un rato, pero con el tiempo la conversación se iba extinguiendo. Por eso Laura pensaba que ya no estaba interesado en ella, y llamó a Ricardo a contarle lo sucedido. Para la otra clase, el profesor habló de los retratos. Laura recordó que días pasados, mientras comía helado con su abuela, saliendo de ver una película romántica de vampiros, se le pasó por su mente, por un segundo, como un balazo, la idea de tener un romance similar con su profesor, algo totalmente descabellado. Al final de la clase, el profesor citó a Laura al escritor para saber su respuesta sobre la propuesta dada, a lo que ella afirmó dudosa. Y antes de irse, el profesor informó que la minería que iba a contratar con ella y partirían a finales de septiembre. Un día como cualquier otro, mientras se peinaba en el baño, un cortocircuito en el cerebro provocó la muerte de la abuela de Lucía, quien momentos después fue encontrada por su padre. Él llamó a todos sus hermanos para realizar la misa, el funeral y el entierro. El funeral fue de lo más hermoso. En él se encontraba todo lo que le pudo gustar a su abuela. El día finalizó con un almuerzo en la casa de mi abuela. Tal vez nadie quería apagar la luz y asumir que después de 40 años la casa quedaría sola. Ya en el desierto, Laura tocó fondo, pues no pasó mucho después de la muerte de su abuela, y lloraba todas las noches, a veces mientras sacaba fotografías, mientras visitaba los pueblos literinos en las casas abandonadas. Y así pasaron 5 días retratando pueblos fantasmas, caseríos nortinos, retratos de niños, caminos y muchas más fotografías. Y cuando llegó a Antofagasta se encontró con Antonio, con quien se desahogó con la muerte de su abuela y consoló a Laura. Después de eso, charlaron sobre el pasado de cada uno de ellos. Laura le contó de su experiencia tras el accidente y Antonio sobre su búsqueda tras la foto perfecta. En la pampa se ven con las huellas óxidas. Con Antonio subieron y bajaron de trenes y las muletas quedaron amarradas a la mochila. Laura se acostumbró a cojear sin vergüenza. Ella no recordaba cuántas fotos se tomaron, pero sí el primer beso que le dio Antonio. Al día siguiente subió a otro tren y tomaron muchas fotografías, incluso una puesta de sol tan impresionantemente naranja y redonda, y se dieron un beso interminable. Se hizo de noche, y Laura se sintió libre y feliz.
Cuando llegaron al hotel, ella esperaba un te quiero. No quiero vivir sin ti. Pero no. Él no se bajó de la camioneta y se despidieron porque su avión salía al día siguiente a primera hora. Regresando del norte, Laura estaba con la idea de concentrarse de la PSU. Tras lo ocurrido en el viaje, al finalizar las clases, el profesor siempre buscaba una excusa para dejar a Laura al final y poder estar unos minutos íntimos con ella. Hasta que un día, Laura escuchó a sus compañeros y se apartó de inmediato de Antonio y regresó de inmediato a casa. Se echó en su habitación y tenía en mente dejar lo que tenía para no arriesgar el trabajo de Antonio y que no la echaran a ella del colegio. Más tarde, Antonio preguntó si quería acompañarlo a su casa, a lo cual ella aceptó. Ella tenía intención de hablar con él, pero lo olvidó en el momento que se subió al auto. Ya en la casa, comenzaron a besarse, hasta llegar a tumbarse sobre la cama. Hay cosas de las que no podemos arrepentirnos, que son para siempre, y Laura lo aprendió esa tarde. Se vistió rápidamente, salió de la casa y caminó con desconcierto y pena, sintiendo como que no fuera su mundo, y lloró por largos ratos. Laura, después de lo sucedido, estuvo ausente 2 semanas, y su madre le retó porque no quería que perdiera el semestre. Su padre, en cambio, pensando que estaba rara por la muerte de su abuela, trató de consolarle. Antonio en ese tiempo estuvo llamando en varias ocasiones, pero Laura no contestó. No lograba nada escondiéndose en la casa, así que decidió ir al café y ayudar a Ricardo, quien estaba preparándose para un maratón. Finalmente aparece el lunes en el instituto y al final de la clase conversa con Antonio, quien le dice que le acompaña a Europa, aunque ella se niega diciendo que quiere estudiar letras en la universidad. Laura le cuenta a sus amigos qué pasó después con Antonio y descubre que tenía una novia y comienza a alejarse de él. Es ahí donde se da cuenta que era verdaderamente feliz con Álvaro y se propone recuperarlo. El profesor trató varias maneras de contactarse con ella, hasta que finalmente un día va a su casa y Laura lo ve conversando con su padre. Ella acepta salir a caminar y conversar un rato con él, y Antonio le dice que lo acompañe a Berlín, pero ella solo le dice que necesita calma en su vida, lo cual parece que él lo entendió. Laura logró entrar a la universidad, aunque no fue como ella se imaginó al salir del colegio ni cuando estaba en la clínica. Aunque dentro volvió a verse con Álvaro y hablaron una y otra vez. Finalmente ella se despide de sus amigas y camino a su casa se encuentra con Álvaro, quien la lleva a su casa y charlan un poco sobre el pasado y de ellos. Laura comprende que él necesita un poco de tiempo y estaba dispuesta a dárselo, y cree que ella también lo necesita, convencida de que su historia tendrá otro final, un final más feliz. Gracias por su atención.